Hola, buenas tardes. Bueno, soy el profesor Roberto Carlos Cornejo Domínguez. Vamos a hablar de la administración, de sus generalidades, entre estas, pues lo que es a la administración como disciplina, como actividad y como profesión. Bueno, también vamos a hablar un poco del concepto de lo que es la administración. Vamos a hablar un poco de lo que son su importancia y algunas de estas, se podría decir que ramas de lo que es la administración o cómo se deriva tanto en pública como en privada, ¿no? Bueno, para empezar, la administración, a mi entender, pues es un conjunto o más bien, es la coordinación y maximización de los recursos, tanto humanos, técnicos, financieros, y de otros recursos que tiene una entidad, ¿no? O un organismo social, se le dice, ¿no? También, bajo esta condición de la administración, en donde, pues básicamente lo que hace un administrador es, pues básicamente administrar todos estos recursos para obtener objetivos, ¿no? Objetivos, llámese, obtener el lucro, lucro, o en su caso simplemente tener estable, como ejemplo, pues lo que pasó en la pandemia, ¿no? Que muchas veces se tuvieron que hacer estrategias. Unas de esas estrategias pues son básicamente que requería del empleo de análisis, ¿no? De que qué vamos a hacer en esta cuestión de la pandemia, ¿no? Que muchos a lo mejor ya llevaban una previsión anterior, ¿no? De decir, bueno, teníamos que tener un fondo fijo, o en su caso, pues, derivado de esto, muchos hicieron productos que en ese momento se necesitaban, como era gel, como eran cubrebocas, o simplemente, pues, abrir otros productos como se dedicaban a un área, por ejemplo, una venta de que vendían tequila, pues a lo mejor que era gel, ¿no? O así, a lo que voy a hacer subproductos, ¿no? Bueno, bueno, vamos a empezar con la situación de la administración como, como actividad. ¿Qué es esto? Bueno, la actividad pues es un conjunto de tareas o funciones que realiza pues el ser humano para llegar a un objetivo, ¿no? En ese caso, eso es lo que nos está diciendo la administración, que la administración, pues, es un proceso en donde se van a conjuntar ciertas actividades, que es planear, dirigir, controlar, supervisar, etcétera, ¿no? Que esto nosotros, bueno, en la administración se le conoce como proceso administrativo, ¿no? Que es una serie de fases o etapas que tiene la administración, pues obviamente para llegar al objetivo que tiene una entidad, ¿no? Que como les dije, puede ser distinto, ¿no? No solamente puede llegar al lucro, puede llegar en este caso al lucro, pero no todo es el lucro. También hay otros objetivos dentro que pueden ser a corto, mediano o largo plazo, ¿no? Que en ese caso a lo mejor, como les decía de la pandemia, pues puede ser que ahí sí era pues simplemente seguir vigente porque muchas empresas pues fallecieron, ¿no? Fallecieron es que pues, lamentablemente pues, ya no siguen vivas, que se liquidaron, etcétera, ¿no? Bueno, eso es a lo que entendemos como actividad, que son estas series de etapas o actividades o tareas o esfuerzos que necesita o funciones que necesita una entidad, ¿no? Básicamente, ¿qué tareas necesitamos? Bueno, a lo mejor, primer proceso, ¿no? Necesitamos comprar materia prima para realizar la venta, ¿no? Esa es una tarea o función que debemos de hacer o actividad, ¿no? Luego, ¿qué más necesitamos? Si habláramos del proceso administrativo, planear. ¿Cómo planeamos? Bueno, pues tendríamos que hacer, pues básicamente lo que conocemos como, pues investigación, programación, es decir, llevar un programa donde digamos todas las series de actividades que vamos a realizar, ¿no? Que vamos a realizar en mi empresa, ¿no? Que la administración básicamente nos va a servir para todo, es decir, para desde una tiendita hasta una empresa, llámese Walmart, llámese Cemex, etcétera. Esa es la importancia, yo diría, de un poco de esto de la administración, ¿no? Y esa es
se diría como actividad, porque nos habla del reflejo que tiene cada persona o cada institución que va a realizar sus tareas o funciones, ¿no? Como lo que dije, que es básicamente la administración es un proceso en donde se compone de actividades, llámese de planeación, de organización, de control, y que básicamente va a conjuntar por los recursos que les había dicho anteriormente, humanos, técnicos, materiales, etcétera, ¿no? Ahora, como disciplina, bueno, aquí en la disciplina sí ya nos habla de qué es la disciplina. Bueno, nos dice que es la capacidad de las personas para poner en práctica una serie de principios relativos al orden y la constancia, que también nos va a decir la administración, que es una disciplina, pues básicamente que se encarga pues de la aplicación o de la planificación, de la organización, de la dirección y control de los recursos. Es decir, ¿cómo vamos a aplicar este tipo de situaciones? Bueno, les daba un ejemplo de lo que pasó en la pandemia. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Pues básicamente con una serie de estrategias, ¿no? De tareas que necesitamos realizar, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo tengo una licitación, ¿no? Por así decirlo. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es, para empezar, planificar, ¿no? O sea, ¿cómo lo puedo hacer? Pues mediante, pues, una programación, ¿no? Es decir, vamos a hacer un conjunto de actividades donde nosotros, pues, vamos a requerir, pues, decir, bueno, día tal, vamos a recolectar información en las diversas áreas, ¿no? Más le pides al departamento de ventas sus ingresos, porque a lo mejor necesitamos los ingresos. Vas al departamento jurídico o con el dueño y le decimos, necesitamos la acta constitutiva, ¿no? Vamos a pedirle la opinión de cumplimiento o que si sí cumplimos las obligaciones al departamento de impuestos o así, ¿no? El chiste es tener pues toda la información que requerimos en el tiempo necesario para obtener un objetivo. ¿Qué es ese objetivo? O esa meta, ¿no? Por así decirlo. Pues llegar básicamente a lo que es, pues, la licitación, ganarla si es posible, porque a veces por ciertas cuestiones se pueden o no ganar. Bueno, ese es un ejemplo de qué, de la empresa, ¿no? Ahora de la vida diaria, ¿qué pasa cuando tú dices, bueno, hago mis actividades yo, chavo de la escuela, de la universidad, con la cuestión de administración en la actividad? ¿Qué tengo que hacer para este curso, por ejemplo? Ah, pues entrar a las clases, hacer mis exámenes, hacer mis tareas. Eso es una programación, ¿no? Es llevar un plan, ¿no? Que eso es básicamente lo que se hace en la vida real, que por eso es importante la administración, porque nos vamos a enfocar en la teoría, lo que nosotros conocemos en teoría, enfocarlo en la vida real. Si queremos llegar a obtener un negocio estable, ¿no? Y se los digo por experiencia propia, con lo que les vuelvo a decir, de la pandemia, lamentablemente, se los voy a decir a experiencia propia, pues ahí sí, ¿qué se hace? Pues planear, ¿no? Planear como, pues obviamente la cuestión monetaria o financiera, ¿no? Porque a veces son los recursos que pegan más a las empresas, sobre todo a las pymes, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Bueno, en la cuestión de la profesión, bueno, la profesión nos dice que es la vocación o servicio que tiene, pues tiene una persona, y en este caso ya nos habla que va a tener destrezas, habilidades y obviamente capacidades y conocimientos. En ese caso, ¿dónde adquieren los conocimientos? Pues en la universidad, y las experiencias a través de los trabajos que obtengan, ¿no? En ese caso, eso es lo que nos está diciendo también esta parte de la administración, que se van pues es necesaria para la formación de personas para organismos sociales, es decir, para las entidades, que en este caso nosotros, ahorita la universidad vamos a requerir o somos los que vamos a tratar de darles esta parte de la parte de la profesión. ¿Por qué? Porque también conlleva pues darles estos conocimientos y luego ustedes adquieran ciertas capacidades, ciertas destrezas y a su vez deben de tener pues ciertas habilidades, ¿no? O competencias para la cuestión laboral, que para eso están aquí. En este caso, bueno, o estarían los alumnos, ¿no? En ese caso, bueno, una de esas situaciones, pues a lo mejor tener la capacidad, pues obviamente para planear, ¿no?
para llevar estas etapas del proceso administrativo, que es planear, dirigir, controlar, supervisar, etcétera, ¿no? Otra, tener esta capacidad de toma de decisiones en las distintas áreas funcionales, llámese ventas, contabilidad, mercadotecnia, etcétera, ¿no? Que esas son algunas capacidades que nosotros o en una universidad se les está dando, que eso nos habla de la cuestión de profesión, ¿no? Y la otra, pues básicamente, pues analizar los distintos tipos de organización que hay ¿cómo le dicen? Pues eh, en distintas entidades, ¿no? Que básicamente vamos a hablar al ratito de la cuestión de la administración pública y privada, que vamos a hablar de algunas situaciones de estas, ¿no? Bueno. Bueno, vamos a hablar también del concepto. Bueno, el concepto, básicamente, como decía, ¿qué era esto de la administración? Bueno, hoy en día, yo creo que siempre ha sido importante la administración. La administración tiene una característica que es universal. ¿Qué es eso? Pues que puede estar en cualquier entidad, como les dije, desde una tiendita hasta el Walmart, ¿no? Y que si es bien dirigida y bien planeada, pues obviamente va a rendir frutos. Si tienes estas cuestiones de deficiencias, pues ahí es donde va a fallar un poco. Perdón. Y continuando, pues es básicamente, esa es la importancia un poco de esto, pero a la vez es parte del concepto. ¿Qué quiere decir? Que la administración es necesaria para cualquier entidad, organismo social, ¿no? Ese es básicamente lo que nos sirve la administración. Bueno, en resumen, bueno, para Fayol decía que era un proceso que consiste en planear, dirigir, coordinar y controlar. O como decía, había una definición también, que es la forma básicamente, de coordinar a las personas, ¿no? En ese caso también había otra, muy sencilla, y como les digo, básicamente, ¿qué es la administración? Pues básicamente una técnica que se ocupa de los esfuerzos, pues tanto de las personas que están ahí en la entidad, en el organismo social, y es decir, de los recursos humanos, de los recursos financieros, de los recursos monetarios, y los maximiza para obtener objetivos. Y en este caso, ¿qué vamos a obtener? Pues podemos obtener cualquier objetivo a largo, mediano y corto plazo, que como les dije, puede ser una licitación, incrementar las ventas, etcétera, ¿no? Que eso es lo importante de esto, o sea, conocer para qué te sirve. O sea, si vas a estudiar administración, lo importante es esto, ¿no? Y si vas a tener esta materia, es para saber para qué te sirve. Si vas a ser contador, ¿para qué me sirve? Pues, lo mínimo para planear tus actividades día con día, ¿no? Bueno, ese sería un concepto en general de la administración, que le sirve a cualquier entidad o a cualquier organismo social, ¿no? Llámese público o privado. Bueno, bueno, la importancia yo creo que deriva de lo que les dije un poco, de maximizar los recursos de cualquier entidad, ¿no? Eso es lo que yo ya les venía diciendo, es eso básicamente su importancia de la administración, que nos va a dar objetivos claros y precisos a mediano y corto plazo. Eso sería otra parte de la cuestión, que nos va a dar pues también el establecimiento de principios y métodos y procedimientos, pues básicamente para esto, para la mejora de la entidad, ¿no? Como por ejemplo, algo que le llamamos principios administrativos, que esos los hablas de Fayol, que algunos de estos se ven en la materia, y algunos de estos le dicen división de trabajo. ¿Qué es eso? Pues básicamente que cada una de las tareas se deben de realizar por parte de cada individuo, y que no se deben de duplicar, que eso también se habla en una cuestión de segmentación en las empresas, ¿no? Bueno, esto es parte de la administración, saber que no se van a duplicar actividades, que se van a hacer correspondiente a cada área, etcétera. Que eso es importante que se conozca, ¿no? Y esa es parte de la administración, parte de su importancia, ¿no? Bueno, ¿qué más vamos a ver? Bueno, vamos a hablar de la administración pública. Bueno, la administración pública
básicamente es el conjunto de funciones que tiene, pues básicamente las entidades gubernamentales, ¿no? O los organismos que tiene, pues el Estado, ¿no? En ese caso, esas son las actividades que tienen todas estas y cada una de estas, dependencias, llámese, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, LINS, etcétera, ¿no? Todas estas son un ejemplo de esta administración pública. Obviamente hay algo que tiene el Estado, que es algo que se llama actividad financiera, y eso es recaudar, administrar y distribuir, obviamente, estos recursos, y en dónde se refleja, en la ley de ingresos y en la ley de egresos, ¿no? Que en ese caso es por eso que decimos que están, un ejemplo claro, son todas estas dependencias. ¿Por qué? Porque ¿qué hace en la cuestión de esta cuestión de finanzas públicas o de cuestión de actividad financiera que les decía? Pues va a ser o tiene el Estado, básicamente, por el artículo 31, fracción cuarta, pues básicamente pues va a poder pues obligarnos a contribuir, porque ahí está su fundamento, ¿no? Y luego de ahí, básicamente va a distribuir a todas, ¿no? Es decir, va a administrar esos recursos a todas sus dependencias, ¿no? Y en ese caso, ahí sí, decimos, bueno, ¿qué tenemos? Tenemos a Pemex, ¿no? Que básicamente ahí está el crudo y está todas esas situaciones. ¿Qué tenemos? El seguro social, ¿para qué nos sirve? Bueno, brevemente nos sirve pues, para la salud, ¿no? Es decir, para brindar cuestiones de salubridad y salud al pueblo mexicano, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Pero obviamente a veces nosotros nos quedamos cortos, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces hay muy poco, hay más personas que recursos, es decir, no hay tanto dinero, no hay, obviamente en la planeación se distribuye de acuerdo a ciertas situaciones y obviamente pues a veces no alcanza, ¿no? Y en este caso también se planea la compra pues de medicinas, ¿no? Que a veces no duran, ¿no? No aguantan para el total de toda los millones que somos, ¿no? Bueno, eso es la administración pública, es decir, son todas aquellas entidades que le pertenecen al Estado, ¿no? Que en este caso son las cuestiones de, llámese Secretaría de Finanzas, no, perdón, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que ellos tienen un organigrama, cada uno de ellos, donde tienen sus funciones, sus tareas, es decir, lo que les decía. ¿Qué hace la Secretaría de Hacienda y Crédito Público? Bueno, ellos lo que hacen es básicamente la programación de todas las situaciones y organizar, pues básicamente la recaudación, pero a dónde en sí van a emplear esto, pues en el SAT, ¿no? Y en el SAT, ¿cuál es su objetivo principal o su función? Por fiscalizarnos, es decir, revisar si estamos cumpliendo con la obligación. Y en ese caso son todas así, todas esas secretarías así se manejan, o sea, tienen un objetivo, una función, es decir, como toda entidad, vamos a planear, vamos a ver las funciones de cada área y en ese caso vamos a hacer esta situación. Y eso es la administración pública. Básicamente va a estar dirigida por el Ejecutivo, por todos los secretarios, etcétera, ¿no? Y eso es lo que llamamos administración pública. Que si se dan cuenta, es muy similar a lo que haríamos, y ahorita vamos a hablar de la administración pública, muy similar, pero aquí estamos hablando a un nivel macroeconómico, es decir, a todos, ¿no? Básicamente para regirnos a todos. ¿Qué pasa con la situación de la administración privada? Bueno, aquí vamos a hablar de todas aquellas entidades, o es decir, es la actividad que tiene todas aquellas organizaciones con fines de lucro o sin fines de lucro, que en este caso le llamamos a esta empresas, ¿no? Que son todas aquellas entidades, llámese pequeñas, grandes, medianas, a lo que llamamos pymes, y que en este caso, como dijimos, cada una de estas es una cedulita de cada una de ellas y va a estar, pues a veces pueden ser comerciales, manufactureras, de servicios, etcétera, que esos serían sus ejemplos. O ejemplo, pues una tiendita, es un negocio, es una empresa, llámele como quieras, que más aquellos que se dan de alta. Entonces, eso es la administración pública, que es decir, perdón, privada, que ya hablamos de negocios, ¿no? Ya hablamos pues llámele Aurrera, llámele Eletra, llámele
cualquier negocio establecido que en este caso ya esté contribuyendo, que en este caso se contribuyen desde que se dan de alta en el municipio, ¿no? Que es esta cuestión de darse de alta, pedir permiso, una licencia de funcionamiento, etcétera, ¿no? Que en este caso, y en resumen, es las actividades que debe de llevar una o cualquier organización con fin de lucro, ¿no? Que en este caso es, pues, un negocio, ¿no? Le llaman negocio o le llaman organización, ¿no? Que en este caso eso es lo que se habla en cuestiones de administración, una organización, o le llamamos entidad, ¿no? Como, que es básicamente la cédula primordial de la economía de nuestro país y que en este caso a veces se clasifican en comerciales, manufactureras y de servicios, y también hablamos de algo que le decimos pymes, ¿no? Cuando son pequeñas, medianas, etcétera, ¿no? Y eso es a lo que se llama básicamente administración privada, ¿no? Que esta sería, por así decirlo, las ramas que tiene la administración, tanto público como privado. Que si se dan cuenta, ¿cuál es la diferencia? Bueno, que en uno hablamos de una cuestión macroeconómica que rige ¿qué? Pues todo el país, ¿no? Que tiene que recibir los recursos y que en la otra simplemente pues va a ser parte de la economía del país, es decir, que vamos a hablar un poco de las cuestiones microeconómicas de nuestro país, básicamente, ¿no? Y que en ese caso llevan distintas áreas, ¿no? Que en este caso mercadotecnia, no contabilidad, tesorería, y va a depender de la estructura de esto, ¿no? Que en ese caso, pues ya requiere de otras cuestiones. Y que en ese caso, pues si nos damos cuenta la importancia de la administración en general, como les dije, es universal, porque no solo vamos a hablar de una administración, pues privada, sino de una administración pública que tiene se da sus bases básicamente en la misma administración, ¿no? Que es decir, llevar un proceso administrativo, es decir, administración, perdón, planeación, dirección, organización, control, etcétera, ¿no? Que eso va a depender del tipo de proceso o de autor, ¿no? Que en este caso los más comunes son planeación, organización, control, supervisión, integración, o en su caso nada más es planeación, control, organización y dirección, ¿no? Que son las más comunes. Pero bueno, esas son las series de fases que hay en un proceso administrativo, que todas que tanto la administración pública o privada lo van a hacer, ¿no? Bueno, y es en resumen lo que sería de estos temas, esperando, bueno, que sirva mi participación. De todas maneras, muchas gracias. Soy el profesor o docente Roberto Carlos Conejo Domínguez, esperando, bueno, a ver qué pasa, ¿no? Bueno, gracias.